como dijimos, vamos a Frankfurt y ahí ya está esperándonos. Él siempre prolijo, siempre ahí está. La verdad que increíble. Es el buen alumno de este programa. Él está. ¿Pero qué querés? Verónica, ¿qué querés? ¿Cómo querés que venga? No, Túnica. no, me encanta, pero está rodeado de libros que es justamente algo que a usted le Matim, ¿no? Sí, Eh, le- Matín, lo, le pega. Le pega. claro, tan representativo suyo. ¿Cómo le va, Guillermo Bien, Atlas? bien, muy bien, viste, ya te das cuenta hablando de atuendos que está refrescando por suerte un poquito después de varios Bueno, días, semanas de calor, no tanto como allí, por supuesto, pero estamos bien, contentos, qué sé yo. Este, acá estaba muy che, caluroso y ahora yo hace sé, más ya me calor. yo creí que No, porque no. escuché que en España había aflojado un poco. Ah, en Israel todavía Sí, hace mucho calor. sí, sí, todavía sí, todavía sí. Pero bueno, dejemos las cuestiones climáticas. Iniciamos con usted ya hace 5 semanas un ciclo hermoso de personalidades que son desconocidas por el común de la gente, que no tienen la trascendencia quizás que debieron tener o la importancia que debieron tener en todo el mundo, pero que usted las rescata y las trae de una manera brillante y hermosa. Y hoy tenemos la visita de quién. ¿Quién nos viene a ver? Bueno, hoy volvemos a las mujeres, Ok, digamos. Hasta ahora hice tres mujeres y un hombre, y ok. ahora vuelvo al género femenino y voy a hablar de Rachel Van Hagen, A un ver. personaje para mí muy importante porque siempre hablamos del iluminismo, de la ilustración judía, la Ujú. Escalá, y evidentemente hablar de Ascalá y de Moisés Mendelssohn o Moshe Mendelssohn, en realidad acá es Moses Mendelssohn en alemán, sin hablar de Rachel van Hagen es imposible porque Claro, Rachel van Hagen, piensen qué significa esto. Estamos hablando ahí de... ahí la estamos viendo, una imagen muy joven, de una chica Sí, muy joven en ese sí, momento. ahí todavía se llamaba Rachel Levin, todavía se llamaba Todavía Levin. era Levin, ok. Todavía era Levin, después se casó con un señor alemán, Van Hagen, o Ujú. sea, no judío, Ok. y así que cambió su apellido, como se acostumbra en Bien, Alemania, normalmente, tradicionalmente las mujeres adoptaban el apellido del marido. pero usted Pero bueno, habló de iluminismo recién, habló de exacta, yo hablé Ascalá. de la Ascalá, que es el nombre propio del iluminismo judío. Estamos hablando de una ruptura histórica, realmente un cambio fundamental en el desarrollo de la historia judía, digamos, del mundo judío tradicional, Ujú. digamos, para pasar a un mundo distinto donde los judíos pujan de algún modo para ingresar a la sociedad general con todos los derechos, judíos, digamos, que buscan la emancipación de todas las cargas que tenían durante siglos en Europa, derechos ciudadanos, acceso a la educación, salir digamos, del gueto, no hablo físico, sino también mental, para también poder ingresar al conocimiento universal. Y ese personaje central fue Moisés Mendelssohn, que también sería muy interesante hablar, pero digamos más conocido, pero Ujú. digamos, me parece que podría estar en la lista de algún Sí, programa ahí nuestro. está nuestro segundo hombre. Yo Pero, digo, ahora aclaremos. voy a hablar, Él perdón, busca, ¿sí? Moshe Mendelssohn busca a través de este movimiento que él inicia, sin quizás saber que va a iniciar un movimiento. Él No, propone una idea, como todos, y exactamente, tiene una él va, aceptación muy grande. Él lo que propone es que el judío salga de esa comunidad chiquita, de ese Iyuv, de ese contorno donde para mantener el judaísmo tenía que mantenerse, por un lado, unido, pero también para preservarse, porque el afuera de alguna manera era hostil, no era permisivo, no reconocía al judío como parte de su sociedad. Y él rompe con eso, y esto que nosotros conocemos hoy en todo el mundo, el judío integrándose a su sociedad como una persona más, nace allí. nace ahí, pero tengamos en cuenta que Moshe Mendelssohn es un judío con, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Es decir,
Él cumplía con todas las mitzvot, un hombre profundamente religioso, un hombre aparte conocedor de profundidad de todas las leyes del Sí, judaísmo, sí, la ¿no? Es Torá. decir, por eso se habla siempre de los tres Moisés de la historia judía, ¿no? Moshe Rabbeinu, de Maimónides, ¿no? De Moshe Maimón, ¿no? Del gran filósofo medieval, Ujú, y de Moshe Mendelssohn, ¿no? O sea, se habla de los tres Moshe, y él, digamos que es el último y más grande de los Moshe de esa trilogía, que realmente lleva adelante una revolución, no es que él haya sido consciente de eso, pero él realmente llevó adelante un movimiento que tuvo luego derivaciones de todo tipo. claro, En estamos ese, hablando del inicio, yo digo porque soy redundante, porque creo que tiene una importancia absoluta, porque nosotros tomamos esto como una cosa normal. Nosotros nacimos dentro de una sociedad a la cual pertenecimos, Argentina en mi caso, franceses, españoles, judíos que nacieron en cualquier lugar del mundo, como parte de la sociedad en la que nacieron. Como digamos, judíos, en el mundo moderno, porque sí, digamos, sí, sí, en el los, mundo moderno estamos hablando, ok. no, no, pero incluso en el siglo XX, judíos en el mundo árabe no era así, Claro, bueno, y en ok, otros países tampoco. Estamos hablando de Europa digamos, y los países destinos de la emigración judía de Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, Sudáfrica, etcétera, claro. ok, ok. Bien, Sí, ¿no? ok, Pero digamos, ok, pero digamos, pero pensemos que no, que como siempre lo mencionamos, que ese movimiento no surge en el vacío tampoco, sino que surge en un contexto, digamos, de la ilustración europea, ¿no? ah, Sí, está. uno no puede pensar en Mendelssohn sin pensar en Lessing, en el gran escritor alemán, que era su amigo. Realmente Lessing es que escribió Natán el Sabio, y una obra magnífica en alemán, inspirada en la figura de Moisés Mendelssohn. Entonces, digamos, Moisés Mendelssohn digamos, es ese personaje que va a participar de esa sociedad ilustrada, que obviamente es una minoría, una élite que hay en Berlín, etc. Él no nace en Berlín, él nace en otra ciudad, se traslada a Berlín y ahí en Berlín surgen lo que se llaman los salones literarios. En los salones literarios, el más famoso de todos es el que llevaba adelante como anfitriona Rachel Van Hagen o Rachel Levin, Ujú. que digamos que justamente fue la famosa por eso, y entonces uno puede pensar, digamos, en los salones literarios y en ese mundo de la cultura, de la música, de la ciencia, de la filosofía y las discusiones de moda de la época, sin pensar en esta mujer que había nacido en Berlín en 1771, ¿no? Eh, pero, digamos, ella justamente nace en ese mundo de plena efervescencia, de plena transformación, ¿no? Eh, eh, por eso, digamos, alentaban el aprendizaje del alemán, el acceso a la cultura, romper solamente con el mundo estrecho digamos, en el que habían vivido los judíos durante siglos, ¿no? En ese mundo es donde van a surgir luego figuras señeras como Heinrich Heine, el gran poeta judeo-alemán, pero ya más del siglo XIX, o el primer periodista judío de la era moderna, Ludwig Werner, que era de acá, de Frankfurt. Acá tenemos la plaza, una de las plazas principales de Frankfurt se llama Ludwig Werner y hay un premio Werner al periodismo acá en Alemania, que Este, otra figura interesante para tocar, por ejemplo, ¿no? ujú. Esos salones literarios que les contaba, especialmente en el Berlín Ilustrado, y ya llegando al romanticismo, eran espacios que iban más allá de la mera reunión social, ¿no? Dijimos, eran centros de intercambio intelectual. Eh, en una época, pensemos, pública, una época dominada totalmente por hombres. Y en esos salones, casi siempre organizados por mujeres, se discutía de literatura, pero las mujeres, digamos, supongo, normalmente, tradicionalmente eran las que ayudaban a servir el café, pero no es el caso de Rachel, ¿no? Hubo otras, aparte de Rachel Van Hagen, hubo
qué sé yo, se me ocurre ahora Dorothea Schlegel, que era la esposa del famoso filósofo Schlegel, Henriette Hertz, etc. Pero el salón de Rachel Levin se destacó por su apertura y su intensidad intelectual. Ahí se cruzaban aristócratas y diplomáticos, jóvenes poetas, en un diálogo que digamos que de alguna manera, eso es lo que destacan siempre los comentaristas o los que han escrito sobre eso, que en ese momento, en el espacio del salón literario, se rompían un poco esas jerarquías rígidas. Pensá que la sociedad prusiana era una sociedad, pensemos en todos los prejuicios que tenemos de los alemanes y los prusianos, ¿no? Mm. Ahora, llévalo a fines del siglo XVIII, imagínate lo que era eso. Es decir, totalmente rígido, jerárquico, imposible de romper esos esquemas. Claro, cuando Pero se en habla ese... de Prusia, se habla siempre de un ejército prusiano, algo cuadrado, Exacta, algo duro, exacta, algo exactamente. difícil Claro, de mover. exacto. Digamos, estos salones eran como burbujitas, ¿no? En un espacio, eran como pequeños oasis, digamos, donde casi parecía como que se vivía una especie de utopía, aunque esa utopía en realidad era muy frágil, porque las fronteras entre la gente seguía ahí, invisible, pero seguía, ¿no? Digamos, en cada personaje. Pero, digamos, Rachel sabía, dicen los comentarios, que esa igualdad que la que estoy describiendo era ilusoria, que las paredes de su salón no podían de algún modo romper los muros de la sociedad. En una de sus cartas escribió con una lucidez increíble, nada puede borrar lo que soy, siempre seré una judía, dice Rachel, ¿no? Mm. Esa conciencia de ser siempre la otra, incluso en los espacios donde era admirada, recorre prácticamente toda su correspondencia. Muy interesante la correspondencia de Rachel van Vamos Halen, ¿no? a centrarnos un minuto en el espacio físico de un café literario, No un café, no, un salón literario, perdón, un salón literario. Es un ámbito donde la gente llegaba a intercambiar ideas, o sea, que era sí, un era una casa, círculo, una exacto, era casa, ahí está, una casa. una casa, pero una casa. Estamos Casas de hablando, época, sí, de época. aparte de época de gente muy rica, no estamos hablando de los ambientes, no estamos hablando Ujú. de departamentos chicos, ni de... Estamos Estamos hablando hablando de élite, gente de élite, gente estamos de... hablando de mansiones, de residencias, Ujú, digamos, donde todavía las casas tienen la característica heredada de una época feudal, ¿no? O sea, majestuoso, ujú, como decíamos antes, señoriales, con jardines y parques, ujú. con lacayos, sirvientes, ¿no? Entonces esa gente llegaba ahí, dejaba ahí en los sirvientes, les quitaban los abrigos, Ah, obviamente esa tenía que imagen que comer. tenemos de películas antiguas. Exactamente. Ujú. Llegaban ahí y se servía café, se servía Sí, té, sí, se sí, lo que servía fuera. todo, todo lo que fuera, imagínate, muy importante. Y ahí Ponche. veía, sí, también bebidas alcohólicas, había diplomáticos, hombres de letras, aparte gente realmente impresionante, ¿no? Eh, Hablamos de que ese movimiento estaba naciendo en Alemania, en esa Alemania de esa época, y de que la comunidad judía, a través de lo que hablamos, Digo, intenta copiar lo mismo, no, pero copiar no, copiar yo no diría copiar, sino que estamos bueno, hablando de lo que extraer el modelo de apertura. en realidad, Marcos, es un poco lo que en filosofía se llama el zeitgeist, o sea, es decir, el espíritu de la época. Es un espíritu que hay en esa época de innovación, de cambio, de universalismo. Pensá que estamos hablando de un país vecino a Francia. La revolución fue en Francia, la revolución francesa, pero la impronta de la revolución francesa llega también a Prusia, Ujú. de otra forma, obviamente. No es que ellos copiaron el modelo, no hubo guillotina para nada. Claro, O sea que claro.
No, estamos hablando Bueno, lo fueron simplemente, mejorando. no, no sé si mejorando, pero desarrollando un modelo propio, porque nadie puede copiar porque no se No, adapta a yo su cuando me refiero a copiar, digo, extraer ese espíritu de cambio, quizás espíritu, empleé ¿no? mal la palabra copiar, extraer ese Sí, espíritu de cambio y aplicarlo a los exactamente, judíos. es lo que se llama también, lo dije en alemán, Zeitgeist, es Ruach Hasman en hebreo, ¿no? O sea, Ujú. el espíritu de la época, ¿no? El Exacto, ahí espíritu, está. eso es, y eso, digamos, eso, como hoy día estamos también sumergidos en un espíritu de época, bueno o malo, bastante, a veces bastante venenoso, como se dice, pero bueno, es lo que hay, como decís vos, La muchas veces inteligencia artificial. sí, por ejemplo, entre otras cosas. Pensemos que esta mujer, sí, ya adulta, se casó con este Carl August van Hagen, con Ujú, Ems, un diplomático hombre de letras, ¿no? Ella con ese matrimonio adoptó un apellido aristocrático, pero el ujú. cambio de nombre no borró su exilio interior. Hannah Arendt recuerdo que decía que, viste que ya te comentaba que o en algún momento fue, antes de comenzar el programa, te comentaba del libro de Hannah Arendt, ¿no? Que se Ujú. llama The Life of Jules. Rachel dice, encarnó la figura, escucha esta, del paria asimilado, el paria asimilado. Alguien que busca integrarse en una sociedad que en el fondo nunca la acepta plenamente. Lo Claro, más notable claro. es que, sí, que Rachel, que nunca publicó un libro en vida, su legado son solo cartas, más de 6.000 páginas que Wow. revelan que revelan una voz en constante movimiento, brillante, contradictoria, capaz de pasar de la ironía a la introspección más profunda. En una de ellas dice, a ver, Leo, me esfuerzo por ser igual a todos, pero no lo soy. Y cuando lo logro, yo ya no sé quién soy yo. Impresionante esa frase. Repito, me esfuerzo por ser igual a todos, pero de ser igual a todos o a todas, pero no lo soy. Y cuando lo logro ser igual, ¿no? Ya no sé quién soy. No se encuentra, claro. Qué interesante eso. Sí, ahí está condensado el dilema de toda una generación de judíos ilustrados. El costo íntimo de la integración, el precio silencioso de la asimilación. Con los Ujú, años, su tono cambió. Las ansiedades de la juventud dieron paso a una mirada más serena, dicen los biógrafos de ella. ujú. Incluso ya antes de morir, que murió en 1833, dice, escribe Rachel, lo que durante tanto tiempo de mi vida fue la mayor vergüenza, el dolor más amargo y la desgracia, haber nacido judía, ahora para nada del mundo. Querría haberlo perdido. O sea, esa vergüenza, ¿no? Es decir, Ujú. esa frase que Hannah Arendt rescataría con especial cuidado, condensa de algún modo un proceso de maduración interior de Rachel, ¿no? El Ujú. reconocimiento de que la identidad, porque mucho hablamos de identidad, no es algo de lo que uno puede escaparse así tan fácil, sino que se asume con orgullo, porque realmente si no vuelve, si vos lo negás de algún modo, es como dicen los psicoanalistas, el retorno de lo reprimido, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. la vida de, Por algún lado sale, digamos. por algún lado sale. Aquello que creemos que lo manejamos, lo escondimos y que ya no está, en algún momento sale de otra manera. Puede ser incluso hasta una enfermedad, ¿no? Pero ni hablar, es decir, están a veces en algunos casos es casi de manual, es tan evidente esa necesidad absoluta de negación, Claro, que ya se torna casi grotesco, ¿no? sí, Muchas sí. veces. Es como psicosomático, digamos. A veces, sí, también encima, ¿no? Claro. Eh, ok, digamos, Bueno, ella vivió también en una sociedad conflictuada y en el principio de la salida de los judíos a la integración con el mundo. exactamente, Y ella exacto. sale y tenía un poco de vergüenza, se ve por lo que cuenta, de tener que cargar con ese judaísmo a lo largo de toda su experiencia, pero resulta ser que finalmente dice, ahora me hubiera encantado
sacarme esa vergüenza y tener más orgullo por lo que yo era, ¿no? Algo por el estilo le pasa después otro personaje que en algún momento voy a tocar, que es el gran poeta nacional alemán, Ujú. judío, Heinrich Heine del siglo XIX, que es, digamos, el padre digamos, la poesía romántica alemana, un hombre crítico, político, fabuloso, que en un momento dado se aleja del judaísmo, se convierte incluso, porque dice la famosa frase que resume un poco el dilema de los judíos de esa época, que decía que la conversión era el pasaporte de los judíos a la civilización europea. Mm, Famosa frase de Heinrich Heine, y después él vuelve al judaísmo. Casi al final de su vida se da cuenta que todo eso no sirvió para nada, ujú. que es absurdo todo eso, ¿no? Por Claro, eso digo, pero, ¿entendés, sí, Marcos? sí, seguía diciendo voy vos. Exactamente, para trasladarlo un poco a los Al chistes Yiddish, de al Yiddish, Ali de Argentina, claro. exactamente. Es decir, en realidad ella fue justamente Rachel van Hagen, fue una hija de su tiempo en que el judaísmo alemán compensaba, digamos, un proceso de transformación, pero digamos, este movimiento también que, repito, impulsaba la educación secular, la integración, etcétera, etcétera, pero también exponía de algún modo a los judíos a una nueva forma de vulnerabilidad, ¿no? De algún modo, a un nuevo tipo Claro, de exclusión. Yo te diría más, para decirlo en términos bien clásicos y precisos y científicos. En esa época es cuando surge lo que llamamos hoy día el antisemitismo moderno. Ya no se acusa al judío por no aceptar a Cristo, el odio antijudío de origen religioso, sino que se acusa al judío por querer ser como todos, pero que no lo son porque pertenecen a otra raza, a otra etnia, a otra cultura, y se buscan razones, por favor, comillas grandes, razones científicas para justificar la animadversión y la discriminación y la persecución. Y ese es el kit, digamos, qué increíble. de la modernidad. En este capítulo, qué increíble que estemos viendo el nacimiento de la asimilación, el nacimiento de, digámoslo a grosso modo, No, el nacimiento de la asimilación porque es la intención de los judíos de integrarse a la sociedad. Y es una asimilación, porque después esa apertura lleva a los casamientos entre judíos y no judíos, ella misma lo hace, entonces de alguna manera se habla de esa asimilación, no en forma despectiva, yo no lo digo en forma despectiva la no asimilación, sino te que entiendo. porque después los Dilema, judíos ¿no? fueron creciendo en sus lugares, en sus sociedades. Todavía no está el concepto de Israel, de un lugar No, 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 central. pero Marcos, pero justamente ese es el tema, que después los judíos, digamos, por un lado tenías, por eso, una de los caminos de la salida de ese proceso de emancipación y de Ascalá y de ilustración era el caso extremo, extremo radical, es la de conversión. Como cité antes a Heine, el Mm, pasaporte a la civilización europea. Otro era tratar de integrar el judaísmo a un mundo moderno. Tenemos claro, después claro. los movimientos, tenemos movimiento reformista, después viene el movimiento más ortodoxo, o sea, Sí, 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 conservador, o sea, conservador. judaísmo liberal, los movimientos neortodoxos, uno de ellos nace acá frente a mi casa, digo así, hago así con el dedo porque la sinagoga la tengo acá y veo la cúpula entre los árboles. Acá Ujú, estuvo Samson Rafael Hirsch, el padre creo que ya te lo cité varias veces, el padre de la neortodoxia. ujú. Este, o sea que tenés muchos caminos, ¿no? O Sí, sea, yo creo que hoy volver a esta mujer, a la figura de Raquel Van Hagen, no es solo un ejercicio histórico que traigo así por me parece que es una forma de interrogarnos sobre el presente, qué significa pertenecer, qué precio tiene la integración, es decir, cuando exige el silencio o el anonimato, así es. cómo sostener la dignidad cuando el mundo insiste en marcar la diferencia como exclusión. Pero lo que es interesante es que las cartas de esta mujer no ofrecen respuestas cerradas, no dejan en cambio un registro
de una conciencia en movimiento, un testimonio de alguien que observó su tiempo con lucidez y con dolor, ¿no? Pero también Ujú. con una extraordinaria capacidad de reflexión. Me parece que quizás, digamos, más de 2 siglos después de su muerte casi, no, por eso más de 2 siglos no, va a ser ahora 2 siglos, casi dos Ajá. siglos, o sea, en 1833, ¿no? En pocos años dice algo que me parece que lo podemos adoptar para el día de hoy, que dice, la verdad no pertenece a nadie, pero todos podemos aprender a escucharla, ¿no? O sea, repito, la verdad no pertenece a nadie, pero todos podemos aprender a escucharla. Con estas palabras me parece que está Es una frase maravillosa, ¿no? exactamente, y Para, me parece que es el núcleo del legado de esta mujer, una para, invitación a escuchar al mundo, ¿no? Con claro, inteligencia para escuchar al crítica, otro, escuchar al otro. escuchar al otro, con inteligencia, con sensibilidad y sobre todo con la conciencia de que ninguna verdad puede ser apropiada por una sola persona o por un No, solo no, movimiento, esto habla de ¿no? muchas verdades. Él habla de muchas verdades. Y me parece que en ese sentido quería rescatar la figura de Rachel Van Hagen o Rachel Levin, Ah, digamos, como una pionera de la escala, como una pionera del judaísmo vamos de moderno. vuelta con ella, vamos a mostrarla de vuelta. La verdad que le agradezco muchísimo por este envío, porque es una personalidad, obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, la semana anterior hablamos de alguien que descubrió que hizo aportes científicos, recibió un premio Nobel por recibir aportes científicos, y los aportes intelectuales están un poco, digamos, menospreciados, como que no No, son generan menos conocidos, son menos conocidos son menos quizás. conocidos, pero también están, por otro lado, menospreciados, en el sentido de que, como si un aporte filosófico o en este No, caso, no son tan no tangenciales, son no sé lo que tangibles, no son tangibles. Sin embargo, son vemos que nos han dejado de hace 200 años atrás una frase, casi 200 años atrás, que ella falleció, o sea, antes todavía de eso, una frase que es maravillosa, que es el entender al otro, que aunque yo tengo una verdad y el otro tengo otra, el otro puede tener otra verdad y estamos capacitados para escucharla. Tenemos que estar capacitados para escucharla y aceptarla. Yo creo que es la perlita que cierra, o la cereza que cierra este postre hermoso que nos ha traído hoy con Hannah eh, Von Hallen. son. La verdad que Von Hallen, discúlpeme, yo no tengo el Van Hagen, Rachel Van Hagen, Rachel decir, Van Hallen. no, Fan, Van, Hal, fan, Van Van Hallen. Hagen. Claro, porque está, Como, nosotros vemos la como B, la Nina, vos te sí, acordabas de Nina Hagen, esta es Van claro, ahí Hagen. está, Nina Hagen, ahí está, exacto. Guillermo, le agradezco muchísimo. Ya después le voy a comentar una idea que tengo con todo este ciclo que estamos armando. Me gustó mucho el creador del movimiento lumenista, para que en algún momento podamos hablar, como de Hannah Hart también, porque hemos visto algo, no hace pocos años yo vi algo de ella. ¿Viste la película? Sí, la película, exacto, vi la película. Es una figura muy, muy controvertida, Ana Exacto, Haren, pero ¿no? también me gustaría justamente conocerla más a fondo. Yo digo que también hay otra pequeña cosa que usted dijo así por el costado, que esto era una élite de la sociedad la que proponía el cambio, y era la élite de la sociedad la que propone el cambio, que yo diría más que una élite es el grupo, el cuerpo intelectual, digamos, de la sociedad, y esto que pasa a ser, como digamos, una especie de revolución, un aire de cambio que viene de Francia, como usted dijo, pero que es intentar un cambio donde nace la semilla de los cambios, es en ese grupo intelectual. Y esto es trasladable a todas las revoluciones del mundo. De Digamos, cierta manera, son los intelectuales los que primero piensan la necesidad del cambio, los que están quizás adelante, no adelante, pero bueno, los que están sí en la cabeza de los movimientos revolucionarios. Ha pasado en Rusia, ha pasado en Cuba, ha pasado en diferentes lugares donde las revoluciones han estallado, mismo en China, donde han estallado provenientes de pequeños grupos intelectuales que desarrollan la no es casual que, necesidad. digamos,
la palabra vanguardia o los halutzim, Exacto. ¿no? De alguna La manera, ¿no? vanguardia iluminada, digamos, como se solía decir. Pero eso ya tiene connotaciones tremendamente negativas, ¿no? Sí, bueno, pero no, pero se puede tomar para bien, se puede tomar para bien. Sí, en Eh, algunos casos, sí. bueno, Guille, que tenga muy buena semana. Nos estamos viendo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias, nos Muchas, vemos. muchas gracias. La presencia de Guillermo Atlas aquí en Radio Nadaría, un lujo, como lo digo yo, como siempre, un lujo que nos damos. Gracias, Guille. Chao, Qué chao. gusto también. Chao, hasta pronto. Radio Naria, más allá de las fronteras. De los límites, ¿no? De las fronteras. Pero parece mejor más allá de los límites. Más allá de los límites. O sea, más allá de las fronteras. Vos y vos en castellano.